Vamos a hacer una introducción a la práctica relacionada con la medida de la tensión superficial y sus aplicaciones. En esta práctica vamos a dividir el trabajo en dos partes. Una primera parte que vamos a dedicar a medir la tensión superficial por dos métodos, un método estático y un método dinámico, y una segunda parte en la que utilizaremos las medidas de la tensión superficial de diferentes disoluciones a distintas concentraciones para, aplicando la isoterma de Gibbs que se ha visto en las clases de teoría, determinar el exceso superficial del soluto en la interfase. Para determinar la tensión superficial de un líquido por el método del estalamómetro de Throb, necesitamos hacerlo relativo a uno concreto. Generalmente suele utilizarse el agua como el líquido de referencia, puesto que su viscosidad y todos los datos como la densidad pues se conoce con mucha precisión a muchas temperaturas y lo podemos mirar en un handbook. Por tanto, el procedimiento es determinar el número de gotas que caen para un volumen dado del líquido. Primero lo hacemos con agua y luego lo hacemos con los otros líquidos que queremos determinar su tensión superficial. En la primera parte de la práctica será con etanol y acetona, y podemos probar también algún otro líquido orgánico como el 1,5-pentanodiol, que tiene un valor intermedio entre los de acetona y etanol y el agua. También lo vamos a hacer en la segunda parte de la práctica para el 1-pentanol. Vamos a determinar la tensión superficial y en este caso, en el caso del 1-pentanol, tendremos que determinar también la densidad de las disoluciones. En el caso de etanol y acetona la podemos mirar en el handbook, pero en el caso de las disoluciones que preparemos de 1-pentanol tendremos que determinar experimentalmente la densidad, puesto que no la vamos a encontrar en el handbook. Comenzamos con la primera parte, que es la medida de la tensión superficial. Después veremos la segunda parte, que es la determinación del exceso superficial de las disoluciones de un alcohol. Insistir que tanto una parte como la otra se va a hacer por los dos métodos, por el método estático y el método dinámico. Vamos con la medida de la tensión superficial, comenzando por el método dinámico. Como método dinámico vamos a utilizar el estalamómetro de Throb. ¿En qué consiste el estalamómetro de Throb? Bueno, ya se ha explicado en las clases de teoría, pero en esencia es un tubo que tiene un bulbo con unas marcas que tiene una escala graduada arbitraria, pero que nosotros en esa escala pues hacemos dos marcas en la misma posición, o daría igual la posición, siempre utilicemos las mismas marcas para todos los líquidos, y eso va a implicar que vamos a medir las gotas que se forman por el extremo del estalamómetro, que acaba en una superficie plana. Entonces van a ir saliendo el líquido por ese extremo, se van a ir formando gotas y va a ir cayendo esa gota cuando el peso de la gota, que va creciendo, vence a la fuerza que actúa hacia arriba, que es la tensión superficial. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es tener bien limpio el estalamómetro y ascender el líquido por el estalamómetro hasta una altura que esté por encima de la marca superior para dejarlo caer y empezar a contar las gotas que se van a formar, que van a caer entre las dos marcas. El número de gotas va a estar inversamente relacionado con la tensión superficial. A mayor tensión superficial, las gotas quedan retenidas hasta un tamaño más grande, por lo tanto, para el mismo volumen se formarán menos gotas. Vamos a ver que, por ejemplo, el agua, que tiene una tensión superficial muy grande, pues van a formarse menos gotas porque van a ser más grandes para este volumen. Sin embargo, para los líquidos orgánicos, que tienen una tensión superficial más pequeña, pues van a formarse muchas más gotas. Entonces vamos a aspirar el líquido. Para aspirar el líquido lo que hacemos es subimos el soporte para que esté sumergido en el líquido que hemos puesto agua, el líquido con el que vamos a hacer las primeras medidas, y utilizamos unas pirapipetas para ascender el líquido. El tubo, el estalamómetro, tiene un tubo lateral que tenemos que tener prácticamente cerrado, regulado el aire que entra para que, claro, si entra mucho aire va a caer muy rápido el líquido, y si entra muy poco aire prácticamente no va a caer la gota. Si tenemos que estar en un intervalo entre 15 y
30 gotas por minuto para que la gota se forme bien por el extremo del talamómetro y el equilibrio se alcance entre las fuerzas que actúan cuando cae la gota. Aspiramos, una vez que hemos sumergido, aspiramos el líquido, puede verse cómo va ascendiendo y ahora está en el bulbo del talamómetro, y cuando supera la marca suficientemente para que me dé tiempo para empezar a contar las gotas, vemos cómo ya va a superar la marca. Entonces, sin aspirar, lo sujeto un poco, pero sin aspirar, y bajo la superficie y empiezo a contar ya gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a la marca inferior. Es muy importante no equivocarse al contar las gotas, y vemos que el ritmo que lleva de gotas pues es por debajo de una gota por segundo. Estamos bien, es un ritmo adecuado para que se forme la gota. Si nos aproximamos a la base de este capilar, que es una superficie plana, vemos como la gota va creciendo, creciendo, y cuando su peso es más grande que la tensión superficial, pues cae. La tenemos próxima al líquido para que esté en una atmósfera de vapor del propio líquido, para que se establezca un equilibrio líquido-vapor y también ayude a que las medidas sean un poquito más precisas. Una vez finalizada la medida, la repetimos mínimo una vez más. Si le hacemos una vez más y sale una diferencia de 1 a 2 gotas, pues podemos hacer la media y es suficiente. Si saliera una diferencia mayor, pues entonces repetimos una tercera vez y hacemos la media de las 3 medidas. Esto lo vamos a hacer primero para agua y después para líquidos orgánicos. Tenemos aquí etanol y también tenemos acetona. Luego vamos a repetir el mismo procedimiento para los 3 líquidos, hacemos la media, y con el fundamento teórico que ya hemos visto en las clases de teoría y también que viene explicado en el guión de la práctica, calculamos la tensión superficial. Y vamos también a ver el error que se comete para la temperatura a la que se hace el experimento, obteniendo los datos bibliográficos a partir de un handbook, donde vamos a necesitar conocer pues las densidades y también las tensiones superficiales. En cuanto a la medida de la tensión superficial por un método estático, hemos elegido el anillo de Dunoui. Este método, como se ve en las clases de teoría y también se explica en el fundamento de la práctica en el guión, consiste en utilizar un anillo de platino para sumergirlo en el líquido que queremos medir su tensión superficial, y mediante un dinamómetro de torsión de un alambre, pues vamos aplicando una fuerza hacia arriba para conseguir que el anillo salga fuera del líquido. En el momento en el que el anillo se suelta del líquido, hay un balance justo en ese momento de 2 fuerzas. Por un lado sería el peso del anillo, que lo vamos a compensar con el dinamómetro, con un botón trasero que tiene para ajustar a 0 la fuerza que aplicamos, incluyendo el peso del anillo. Y la otra fuerza que está actuando, que actúa tratando de sujetar al anillo al líquido, es la fuerza de la tensión superficial que actúa a lo largo de todo el perímetro, tanto externo como interno del anillo. Sabemos que la tensión superficial es una fuerza que actúa por unidad de longitud, luego aquí va a actuar a lo largo de la circunferencia externa e interna del anillo. Conforme vamos aplicando fuerza, vamos con el tensiómetro, vamos compensando la fuerza que hace hacia abajo la tensión superficial. De manera que en el momento que se suelta el anillo, estamos determinando la fuerza debida a la tensión superficial. Y de la misma forma que hacemos con el método dinámico, podemos determinar la tensión superficial de la relación entre 2 líquidos, es decir, conocida la tensión superficial de uno de los líquidos, que va a ser el agua, que es el que se conoce con mucha precisión a distintas temperaturas, pues de la relación de fuerza, que está en la misma relación que las tensiones superficiales, vamos a determinar la tensión superficial del otro líquido. Luego, primero, esto lo vamos a hacer con agua, y después lo haremos para los demás líquidos, tanto para etanol como acetona, como para el líquido que en la segunda parte utilizaremos para determinar el exceso superficial del pentanol.
Vamos a ver el procedimiento para hacer la medida. En primer lugar, cogemos el vasito donde está metido el anillo, no tocamos nunca el anillo con los dedos, el anillo de platino, para que no se engrase y evitemos romper las soldaduras y entonces no podríamos utilizarlo. Cogemos por el hilo y lo colgamos, como vemos, entre las dos aberturas que tiene el extremo de la balanza, de manera que el anillo se va a quedar perpendicular a la mesa, colgando, y con el botón trasero, como hemos dicho, vamos a compensar el desequilibrio. Vemos que si yo lo toco hay un desequilibrio, entonces hay un agujero aquí delantero por el que miramos y mantenemos la balanza, el brazo de la balanza, justo entre las dos marcas. Vemos que si lo bajo estaría desequilibrado, o si lo subo de más. Entonces, para que la medida sea lo más precisa posible, debo mantenerlo entre las dos líneas, justo la balanza. Estaría totalmente equilibrado. En ese momento debo tener previamente puesto a cero, como vemos, la escala la tengo que primero situar a cero y hacer ese equilibrio con el botón trasero. Una vez que tengo ese equilibrio, empiezo a subir el soporte hasta que justo el líquido, solo hay que subirlo hasta que justo la superficie del líquido toque al anillo. En ese momento, al tocar al anillo, sin que haya muchas vibraciones ni mucha oscilación, vamos a ver cómo hay como tira el líquido del anillo. Es la fuerza que hace la tensión superficial, va a hacer que nada más que toque, va a tirar del anillo. ¿Vemos cómo ha tirado del anillo hacia abajo? Entonces, ahí se ha producido un pequeño desequilibrio en la balanza, que lo podemos ajustar empezando a aplicarle fuerza al tensiómetro, pero también subiendo o bajando un poquito la base para mantener siempre los brazos de la balanza equilibrados. Vemos que al hacer la medida, entonces vamos subiendo la fuerza que vamos aplicando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vemos que empieza a aparecer un desequilibrio de nuevo en el brazo, pues a la misma vez que vamos aumentando la fuerza, corregimos suavemente, corregimos un poco el desequilibrio, bajando el soporte para que el desequilibrio se corrija y se quede el brazo de la balanza entre las dos marcas. Seguimos subiendo. La primera medida la podemos hacer un poquito más deprisa para tener una idea de por dónde está la fuerza que hay que aplicar, y luego las demás vamos más despacio en el valor de la fuerza que corresponde. Yo sé que aproximadamente esto está entre 8 y 9 para el agua, entonces pues hasta 8 voy un poquito más deprisa, y ya cuando llego a 8 pues empiezo a ir un poquito más despacio. Ya cuando estoy muy cerca de la medida es mejor no tocar el soporte, porque al tocar el soporte puedo hacer que se suelte el líquido y cometer más error. Estamos en 8,5, quizás en 8,6 se va a producir. ¿Vemos? En 8,6 se ha soltado el anillo del líquido porque la fuerza ha quedado equilibrada. Hemos aplicado un poquito más de fuerza que la que hace la tensión superficial y, por tanto, anotamos los 8,6 milinewton como la fuerza que hemos tenido que aplicar para el caso del agua. Esto lo repetimos 2 o 3 veces y hacemos la media, y va a ser la referencia que vamos a utilizar para la medida de la tensión superficial de los demás líquidos. De la misma manera que hacíamos el método dinámico, el agua lo utilizamos como referencia. Miramos en la bibliografía su tensión superficial y nos va a permitir también determinar la tensión superficial de los demás líquidos de manera relativa. El cociente de las tensiones superficiales va a ser igual al cociente de las fuerzas, puesto que la constante de proporcionalidad va a ser la misma. La segunda parte de la práctica de la tensión superficial va a consistir en determinar el exceso superficial de un soluto en una disolución que
En este caso vamos a utilizar una disolución acuosa de 1-pentanol. Como vemos, es un compuesto orgánico, un alcohol, que tiene una cadena carbonada de 5 carbonos. A diferencia del etanol, que solo tiene 2 carbonos, pues el etanol es soluble en agua, pero el 1-pentanol es más difícil de disolver en agua. Se puede disolver puesto que tiene una parte polar, una parte que es el grupo alcohol, que la aporta el grupo alcohol, pero la longitud de la cadena carbonada hace que dificulte su disolución. Por tanto, este tipo de compuestos suelen absorberse en la interfase, de manera que la parte polar se sitúa hacia el interior de la disolución y la parte apolar, la cadena hidrocarbonada, suele tender a situarse en la interfase. Luego tendremos un exceso positivo del superficial de este compuesto, de este soluto en la interfase. ¿Cómo podemos determinar este exceso para una disolución concreta? Pues como vimos en las clases de teoría, nos ayudaremos de la isoterma de Gibbs, que decía que el exceso superficial de un soluto de una disolución concreta a una concentración dada estaba relacionado o era proporcional a la variación de la tensión superficial con la concentración para ese soluto. Luego tendremos que determinar la tensión superficial a distintas concentraciones y a partir de esa variación podremos determinar el exceso a cada concentración. Y lo vamos a hacer por los dos métodos, por el método dinámico del estalagmómetro de Throb y por el método estático del anillo de Dunoy. Para determinar la tensión superficial de las disoluciones de 1-pentanol necesitaremos determinar el número de gotas que caen para un volumen dado, el mismo que vamos a utilizar en toda la práctica, usando como referencia el agua, y puesto que la tensión superficial es proporcional a la densidad de la disolución e inversamente proporcional al número de gotas que caen para un volumen dado, voy a necesitar no solo el número de gotas que caen, sino también la densidad de cada una de las disoluciones que vamos a preparar. Luego, en primer lugar, prepararemos una disolución de 0,1 molar de 1-pentanol. Y a partir de esta disolución madre, 250 mililitros, por dilución prepararemos 3-4 disoluciones más diluidas. Una vez que hayamos preparado, hemos hecho los cálculos y hemos preparado las 4 disoluciones, procederemos a determinar su densidad. ¿Cómo vamos a determinar la densidad? Pues aplicaremos el mismo método que en las prácticas de Química y Física 1 utilizamos para determinar las densidades de mezclas de agua y etanol. ¿Recordáis esa práctica que era para obtener el volumen molar parcial de mezcla de agua y etanol? Pues utilizábamos un pinnómetro. ¿En qué consiste un pinnómetro? Pues un pinnómetro es un material forado que acaba en un capilar con una marca, que es hasta donde tenemos que llenarlo, y que nos sirve para determinar de manera muy precisa un volumen. Tenemos que calibrarlo primero con agua, pesando el pinnómetro vacío y el pinnómetro lleno de agua, hasta la marca de enrase, siempre muy limpio, muy seco, todo. Y de la diferencia de pesos, tengo la masa del líquido, que con la densidad que tenemos en el jambu para el agua a la temperatura correspondiente, pues determinamos con precisión, a partir de la densidad y de la masa, pues el volumen, digamos, calibrado del pinnómetro. Después lo que hacemos es llenar el pinnómetro con cada una de las disoluciones, lo llenamos con una disolución, lo pesamos, restándole el peso del pinnómetro vacío, tenemos la masa de la disolución, como conocemos el volumen calibrado, pues determinamos la densidad fácilmente para las 4 disoluciones que vayamos a utilizar. Una vez que tenemos la densidad, nos corresponde, por el mismo procedimiento que hemos explicado para el agua, determinar el número de gotas para el volumen del estalagmómetro, el número de gotas que caen con el mismo procedimiento. Una vez que hemos determinado las tensiones superficiales de las diferentes disoluciones de 1-pentanol, ajustamos esos datos de la tensión superficial en función de la concentración a la función que vayamos a utilizar. Podemos utilizar una función cuadrática, un polinomio de segundo grado, o podemos utilizar una función logarítmica que está más relacionada con la isoterma de Langmuir. En principio, empezamos haciéndolo con el polinomio de segundo grado,
Y una vez que la tenemos ajustada, podemos obtener la pendiente a través de la derivada, y para cada concentración, como sabemos, esa derivada o esa pendiente es proporcional al exceso superficial, lo que nos va a permitir determinar los excesos. Y en principio también podríamos determinar, si estamos cerca de la saturación, cuál es el exceso máximo, que sería la cantidad de soluto máximo absorbido por centímetro cuadrado en la interfase de este soluto. Y con eso terminaríamos la práctica. Simplemente tendríamos que escribir toda la información en el informe de resultados y responder algunas de las cuestiones que se plantean en ese informe de resultados.